Trump impuso una presión brutal contra la dictadura cubana y ahora las empresas que hicieron dinero con bienes confiscados por Fidel Castro podrían verse obligadas a pagar una suma millonaria. La Suprema Corte de los Estados Unidos decidió a favor de la Havana Docks Corporation, una empresa estadounidense que tuvo instalaciones en el puerto de La Habana tomadas por el régimen cubano hace más de 6 décadas. Y puso de nuevo en riesgo a Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises, acusadas de usar esos muelles robados para llevar turistas a la isla durante la apertura impulsada por el gobierno de Obama. Este 23 de mayo de 2026 el caso explota, porque la base de esta demanda nació cuando Trump activó el título 3 de la ley Helms-Burton, permitiendo que las víctimas de confiscaciones demandaran a quienes se beneficiaron de propiedades tomadas por la dictadura. La indemnización puede superar los $400 millones y es ahí donde La Habana siente el golpe. El robo antiguo, protegido por décadas de silencio, ahora puede convertirse en una pérdida real para quienes apostaron por el turismo con el régimen. ¿Qué sabían estas empresas cuando atracaron en bienes confiscados? ¿Por qué Trump decidió abrir esta guerra jurídica contra La Habana? ¿Cómo puede esta decisión asustar a otros grupos que todavía lucran con propiedades tomadas en Cuba? Ya te voy a contar todo eso. Pero antes, ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto. Con el estándar de credibilidad Milson Alves Global. La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió, por 8 votos, que la Corte de Apelaciones de Atlanta se equivocó al anular las indemnizaciones contra las compañías de cruceros. El proceso volvió a avanzar porque los ministros entendieron que las empresas usaron propiedad confiscada vinculada a Havana Docks, incluso después de que la compañía estadounidense tuviera una reclamación reconocida sobre esos bienes. La opinión principal fue escrita por el juez Clarence Thomas, quien rechazó la tesis de que la concesión de la empresa simplemente habría expirado en 2004 y por eso ya no habría derecho a reclamar. Para la mayoría de la corte, el punto central no era fingir que la dictadura cubana nunca robó nada, sino reconocer que los muelles continuaron existiendo, siguieron siendo usados y siguieron ligados a una reclamación certificada. El origen de la disputa está en el puerto de La Habana, donde Havana Docks tenía una concesión de 99 años para construir y operar instalaciones portuarias. Después de que Fidel Castro tomó el poder, el nuevo gobierno cubano expropió propiedades de empresas estadounidenses sin pagar compensación. Havana Docks entró en la lista de empresas afectadas y pasó décadas sin poder recibir lo que perdió. El caso solo ganó fuerza real cuando Donald Trump dejó expirar en mayo de 2019 la suspensión del título. El título 3 de la ley Helms-Burton, un mecanismo que permite a ciudadanos y empresas de Estados Unidos demandar a quienes se benefician comercialmente de propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Es ahí donde la decisión adquiere peso político. Durante años, los presidentes estadounidenses mantuvieron ese mecanismo detenido para evitar un choque diplomático con empresas extranjeras y aliados que hacían negocios en Cuba. Trump cambió esa lógica y transformó la ley en un arma de presión económica contra La Habana. En la práctica, él sacó del cajón una herramienta que estaba dormida desde los años 90 y permitió que las víctimas de confiscaciones buscaran reparación en los tribunales estadounidenses. Havana Docks fue una de las primeras en actuar, demandando a las 4 empresas de cruceros que usaron sus antiguos muelles sin autorización. Las empresas afectadas alegaron que operaban dentro de las licencias concedidas durante la apertura promovida en el gobierno de Obama. Llevaron turistas a Cuba entre 2016 y 2019, cuando los barcos volvieron a hacer escala en La Habana en medio del llamado deshielo entre Washington y el régimen cubano. Pero esa autorización de viaje no anulaba automáticamente otras autorizaciones, caminos de viaje. La jueza federal Beth Bloom en Miami ya había entendido que las compañías podrían ser responsabilizadas por el uso del terminal y determinó pagos superiores a millones de dólares estadounidenses contra cada una de ellas. La defensa de las compañías intentó escudarse en el argumento técnico de la concesión vencida. La tesis era simple: si el derecho de Havana Docks terminaba en 2004, las empresas de cruceros no podrían usar ese derecho cuando atracaron sus barcos años después.
La Suprema Corte rechazó ese camino. Para la mayoría de los ministros, la ley Helms-Burton no protege solo una fecha en papel. Apunta al uso comercial de bienes confiscados por el gobierno cubano. La Habana sufre presión porque la decisión no afecta solo a 4 empresas de cruceros. Envía un mensaje a cualquier compañía que opere en activos tomados por el régimen cubano. Cadenas hoteleras, empresas de transporte, operadoras de turismo y grupos extranjeros que aún hacen negocios con estructuras heredadas de confiscos empiezan a ver el caso con preocupación. La Suprema Corte no cerró todos los argumentos jurídicos, pero eliminó una defensa importante utilizada por las compañías y devolvió el proceso a la Corte de Apelaciones con una interpretación mucho más favorable a los antiguos propietarios. El impacto financiero puede ser brutal. La disputa también expone un contraste político claro. Por un lado, la política de apertura permitió que grandes compañías vendieran la imagen de una Cuba turística, con cruceros, excursiones, playas y vida nocturna. Por otro lado, la decisión judicial vuelve a poner sobre la mesa el origen de esos activos, bienes tomados por la dictadura cubana después de la revolución, sin pago a los dueños y sin justicia para las familias y empresas que perdieron su patrimonio. La Suprema Corte no está creando sola una nueva política contra Cuba. Está aplicando una ley que cobró fuerza cuando Trump decidió dejar de proteger por suspensión presidencial a quienes se beneficiaban de propiedades confiscadas. Para los exiliados cubanos eso tiene un peso simbólico enorme. Después de décadas viendo al régimen esconderse detrás del tiempo, la diplomacia y el interés económico de grandes empresas, la justicia estadounidense ahora reconoce que el robo original todavía puede tener consecuencias. Si las empresas internacionales empiezan a calcular que operar en Cuba puede resultar en demandas costosas en Estados Unidos, el régimen pierde atractivo para los inversionistas que dependen de bancos, seguros, rutas, mercado estadounidense y protección jurídica. El riesgo no se limita a la isla. Acompaña a la empresa donde haya exposición al sistema estadounidense. Esa es la fuerza de la presión. Ya no es necesario enviar tropas, no hace falta dar discursos inflamados. Basta con vincular la pérdida directamente al bolsillo de quien decidió hacer negocios con patrimonio robado. El siguiente paso será en el Tribunal de Apelaciones, donde aún se analizarán los argumentos restantes de las compañías. La diferencia es que ahora regresan al proceso después de una derrota en la instancia más alta de Estados Unidos. La Havana Docks ganó impulso, los exiliados cubanos obtuvieron un precedente y La Habana recibió una alerta más. La decisión muestra que la cuenta de las confiscaciones no murió con el paso de las décadas. Quedó abierta, acumuló peso político y ahora vuelve a tocar la puerta de quienes transformaron bienes tomados por la dictadura cubana en una fuente de lucro. Soy Milson Alves, Global Internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves, Global.